Buenos días, sus señorías. Vamos a finalizar la serie de vídeos de la empresa creada desde cero, nuestro querido Food Express, que nos daba, ahí está, con un poquito más para allá que se vea el logo, en el cual controlábamos un presunto restaurante de, para ventas, para hacer los tickets, las ventas y todo eso. Si no habéis visto la serie, esto a lo mejor os suena un poco, bueno, este vídeo en concreto os puede interesar, pero yo os recomiendo ver la serie anterior si es que sois novatos en gambas. Y si no, pues mira, la serie había que terminarla. La última vez lo dejamos en que ya teníamos todo montado y empezábamos a vender y a marcar y a hacer tickets. Y ahora nos falta sacarle jugo a esos datos que hemos estado poniendo. ¿Cómo? Pues cuando se habla de base de datos, eso es hacer consultas. Y de las consultas sacar listados, resúmenes, estadísticas, etcétera. Aquí no vamos a profundizar demasiado en el tema, pero sí os voy a presentar, a ver qué me quito de en medio. A ver, por aquí tiene que ser. No, por aquí no, por aquí. Ah, sí. Sí os voy a presentar unas, digamos, las maneras más elementales y básicas de hacer las cosas desde sin tener que salir de nuestra aplicación. Eh, Bien, primera cuestión. Aquí hoy vamos a ver el creador de consultas. Ya teníamos ventas, teníamos platos, teníamos clientes. Aquí he hecho yo algunas de prueba para ver el asunto. Y he creado una rutina por ahí que me rellenaba las tablas así a mogollón. Entonces, eh, esto es el generador de consultas. No sé si os suena, si os lo he presentado en algún otro vídeo, en Sketchlight o así, pero este está adecuado a lo que es el Food Express, es decir, a SQLite como base de datos. Y, eh, y aquí me da casi vergüenza, pero sabéis lo que es SQL, ¿verdad? SQL, que es el Standard Query Language, es un lenguaje con pocas instrucciones, no sé cuántas serán, pero no más de 20 o 30 instrucciones, pero que alcanzan un nivel de potencia y complejidad enorme. Eh, si manejáis algún día una base de datos, tenéis que haber mirado, estudiado y aprendido SQL por narices. Aunque hay muchos interfaces intermedios que os permiten hacer consultas y cosas de la base de datos sin escribir ni una sola línea de SQL, eh, lo normal es saberlo, conocerlo y digo, es casi, espero no, que esto no sea un insulto para nadie, de decir, pero si no sabes SQL, eh, no haces nada en manejando base de datos. Aprenderlo, que repito, es sencillo y complejo al mismo tiempo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos nuestras tablas y vistas. Una vista dentro de la base de datos ya sabéis que es una tabla, perdón, una consulta que se trata como si fuera una tabla virtual, a efectos de leer y de ver y todo eso. Las tablas ya las conocemos y la manera de proceder con este generador de consultas es le ponemos un nombre si queremos o podemos utilizar directamente la consulta aquí. La podemos escribir a pelo, sin más, si conocemos SQL, o podemos utilizar esto que nos ayudará para no cometer errores de tecleo, de cosas de esas. Por ejemplo, de la tabla clientes, doble clic y ya tenemos aquí la consulta más elemental que existe en SQL, que es seleccioname todo de la tabla clientes. Le das a ejecutar y ya tenemos aquí lo que he encontrado. 100, que es lo que el algoritmo ese que os digo que hice para rellenar. Y se supone que tiene nombres aleatorios, pero bueno, puse 10 nombres, 10 apellidos y a partir de ahí se combinaban, lo cual no quiere decir nada porque
Si ahora lo ordenamos order by nombre, otro doble clic y ya lo tengo, ejecutar y veis, me sale ordenadito. Y aquí podemos ver cómo, claro, al ser solo 10 y 10 y tener que ser 100, sí hay duplicidades, que eso es cosa del azar. ¿Ok? A esto podemos ponerle filtros. Por ejemplo, queremos todos los VIPs. Entonces decimos que donde, tengo una mosca por aquí, VIP, doble clic, igual a true, a cierto. Fijaos que aquí pone una T, pero esto es la representación gráfica que se hace en la lista de los valores cierto y falso, o nulo si no tiene nada. Entonces, el valor, o sea, lo que preguntamos es true, lo probamos, ejecutar, y si funciona, aquí lo tenemos. Solo los VIPs. ¿Cuántos? 50. Tenemos 50 VIPs y 50 no VIPs. Bien, ya tenemos las consultas. Así se hacen. No voy a entrar más en combinaciones de tablas, en nada de eso. Uniones y demás, pues eso es SQL y deberíais saberlo, y si no, en internet hay trillones de tutoriales y eso donde se habla de SQL. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Ya tengo la lista de los VIPs que quería, bien, ya la veo, ya la beso, y ahora, pero con esto quiero hacer algo. Y bien, para poder hacer después cosas con lo que aquí estoy viendo, lo que tengo que hacer es almacenarlo, o sea, sí, grabarlo. Le ponemos un nombre, aquí clientes VIP, y podemos hacer una descripción si queremos, no es obligatoria, la descripción no es obligatoria, de lo que aquí tenemos. Para el cliente VIP todos los clientes que tienen el campo VIP cierto. Ahí tenemos la descripción. Simplemente damos a grabar y como veis ya tenemos nuestra consulta clientes VIP. Si entrásemos otro día, tendríamos aquí doble clic y nos recupera tanto los datos como la consulta para que podamos modificar lo que queramos y grabar. Esta pantallita os da también la opción de grabar como vista, es decir, en el complejo a veces mundo del SQL, ahí se pueden combinar tablas y no tablas y a veces se llega a hacer sentencias select enormes que se pueden acortar o podemos ahorrar tiempo si las tuviésemos ya grabadas como si fuera una tabla. Entonces, clientes VIP, vale, pues si a esto le añadimos, esto es opcional, la podéis grabar con el mismo nombre o con otro. Le cambio otro nombre y le digo que me lo grabe como una vista. Vale. A partir de aquí, si nos vamos a las consultas, tendremos, veis aquí, V clientes VIP. Las V subrayado, me lo he puesto yo como manera, lo único que no me salen juntas porque aquí lo he puesto con minúscula y aquí con mayúscula. Pero esto quiere decir que yo puedo ahora utilizar este filtro, que ya, al fin y al cabo es solo un filtro, perdón, que estoy hablando y tecleando y yo en eso soy muy tonto. Asterisco de clientes VIP y está, ejecutar. Como veis, ya me salen solo los que tienen el VIP acierto y luego lo puedo tratar como si fuera una tabla para relacionarla con otra, para lo que fuera. ¿Ok? Otra cuestión que podemos hacer es, sí, esto es muy bonito, pero yo con mi Excel me hago unos gráficos alucinantes y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Vale, tu Excel entiende archivos CSV. Luego podemos grabar, exportamos esta consulta, en este caso esta vista, pero que no deja de ser una consulta, al escritorio y le vamos a llamar VIPs. Y ok. La mosca me está fastidiando. Nos dice cómo se llama, VIPs CSV, ok. Y si ahora nos vamos al escritorio,
tendremos el BIF CSV que acabamos de fabricar y con un doble clic lo abrimos. Por defecto mi Linux Mint me lo abre con el Excel, o sea, con el calc del LibreOffice. Las opciones varias y ahora aceptar. Como veis, esto ya es una tabla de Excel y aquí el que sepa hacer cálculos, recálculos, bueno, he cogido una tabla que no tiene campos numéricos, pero cálculos, recálculos, agrupaciones, estadísticas, gráficos, aquí podéis hacerlo de maravilla. Así y todo, que sepáis que si controláis VPN, perdón, SQL, en estas consultillas se pueden hacer consultacas y podéis hacer también cálculos, recálculos, totalizadores, estadísticas y demás. Y que se puedan ver en el propio programa FoodExpress sin salir de aquí. ¿Ok? Pues bueno, aquí podemos, el cliente un contrato, no lo quiero ya más, pues con menos eliminamos la consulta. Esto pasa por no practicarlo primero, pero bueno, en el código que os subiré funcionará. Es que le he hecho algunas modificaciones y con las prisas de sacarlo no lo he depurado. Pero bueno, aquí podemos borrar, añadir y una que tengamos, seleccionar. Esto es lo mismo que el doble clic. Este de aquí y el doble clic es lo mismo. ¿Este para qué sirve? Pues para no mezclar. En principio simplemente le das a una nueva y lo que te hace es que te limpia. Mira, se me ha olvidado limpiar también la lista. Te limpia esto para que le pongas un nombre y hagas una sentencia nueva. Y bueno, un ojo que me lleva esto, perdón que voy a toser. Me lleva esto, en el último vídeo, este es el penúltimo, en el último veremos de hacer gráficos de tarta y de barras y eso con las consultas que hagamos y cómo imprimirlas en principio en una página web directamente y a partir de ahí lo que queráis o en un PDF, ya lo veremos. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. SQL tiene dos versiones, o sea, dos funciones principales. El sacar datos de la base de datos, que es lo que hemos visto hasta ahora, pero también tienes si hacemos proveedores. Tengo 10 proveedores. Bien, si en vez de esto le digo delete asterisco from proveedores, hay que quitarle lo del... Con esto lo que hago es que, plim, si ahora le doy a proveedores, a ver, bien, ¿qué pasó? Señor, que no le daba a ejecutar. No le daba a ejecutar. Aquí le digo que delete asterisco from proveedores con mayúscula. Y le digo ejecutar. Delete asterisco, no. Es que eso es de otra base de datos. Ahora. Y dicen no hay ningún resultado. ¿Por qué? Porque un comando de borrar no devuelve, claro, no devuelve registros. El problema es que si ahora clientes tenemos, pero proveedores... mira, la he grabado. ¡Qué bonito! Select asterisco from proveedores es lo que yo quiero ahora. No hay ningún proveedor. Depuraré todos estos fallitos que habéis visto. Pero ¿esto qué quiere decir? Que aquí estamos manejando, acordaos también de la integridad referencial. Un proveedor puede ir relacionado con todos sus productos y según como hayamos establecido la integridad referencial, al borrar un proveedor puede ocurrirse que se nos borren todos los productos y según como esté establecida puede ocurrir que se nos borren todas las ventas. Solo con escribir aquí esto nos estamos cargando el trabajo de X tiempos, meses y años. Y eso me ha llevado al vídeo fuera de contexto, ya digo, este vídeo y el de los gráficos
terminarán la serie del Food Express. Pero esto surge si estamos utilizando, voy a poner las comillas otra vez, profesional, hay que poner un algo de seguridad. Es decir, imaginaos el bar con su ordenadorcillo, su pantalla donde los camareros van ticando y haciendo tickets y todo eso, y luego llega el jefe y le da a las utilidades y creador de consultas. Y aquí se pone a hacer eso, cuánto hemos vendido hoy, tiene aquí su gama de consultas de cuánto hemos vendido hoy, dime la caja, suma, cuánto hemos devuelto, cuánto con tarjeta y cuánto en efectivo, cosas de esas. Perfecto todo. Pero llega el camarero en un momento que no hay clientes, aburrido, y se mete aquí y nos escribe algo que no debe. O al revés, el camarero se huele que lo vamos a despedir porque es un jeta y no da ni una, y dice, sí, sí, yo me voy a ir, pero espérate que te voy a dejar la base de datos temblando. Él no sabe, o sí o no, que teníamos el sistema de copias de seguridad, pero las copias de seguridad también se pueden borrar. Es decir, que la cosa puede ser jodida de dejar al aire. Uy, qué expresión he utilizado. Pues, puede ser muy mala, muy riesgosa dejar este tipo de utilidades al alcance de todo el que maneje el programa. ¿Cómo se soluciona eso habitualmente? Pues una de dos, o tenemos dos programas, uno dedicado exclusivamente a meter, al de los camareros, digamos, a meter y manejar, y otro que sería el de administrar las bases de datos, sacar consultas, etcétera. No voy a entrar a eso, y este Food Express, tal como está, se va a quedar así de riesgoso y de eso para que lo veáis. Pero añadiré fuera de contexto o fuera de, ¿cómo se dice? Fuera de programa. Os añadiré un vídeo 2 según se tercie, sobre la seguridad en nuestros programas. Una cosa es la seguridad, como la llamaríamos, informática, que esa seguridad la suplimos con lo de la VPN y demás, o sea, que no haya hackers y cosas y eso. Y la otra seguridad es la seguridad de la propia aplicación. Cómo de sólida es una aplicación que impida que te destrocen la base de datos por un error o por mala leche o que alcancen a ver datos que no deberían ver. O sea, por ejemplo, simplemente si tú tienes una consulta que fuese de las ventas del día o del mes, ¿no? Con, ingresos del mes y tal, un camarero puede cabrearse, y digo un camarero porque una persona que tenga acceso a la base de datos, o sea, al programa, podría en un momento dado eso hacer, bueno, a mí me pagas 600 euros y aquí has ganado este mes 15.000. No me jodas, jefe. Es decir, accede a información que no le corresponde conocer o que no queremos que la conozca, que para eso somos los jefes. Ok, pues eso es lo que hay. No sé cuánto llevo grabado, pero no olvidéis lo que siempre os digo. Sed buenos.